Hola a todos, soy Juan Pablo Borda, docente de salud mental y psiquiatría de la Universidad Alexander von Humboldt y en esta clase vamos a revisar el abordaje de un paciente con agitación psicomotora. Y el objetivo de esta clase es que ustedes tengan las suficientes herramientas para abordar un paciente con agitación psicomotora y que precisamente en estos casos que son bastante frecuentes en el servicio de urgencias, pues puedan tener las suficientes herramientas y conocimientos para hacer una buena actuación clínica y que no se hagan a un lado como suele suceder en los servicios de urgencias con otros especialistas que por temor y desconocimiento al paciente agitado no pueden hacer un abordaje efectivo del mismo. Entonces, lo primero que tenemos que discutir son algunas definiciones. La agitación psicomotora se caracteriza por un exceso de actividad motora asociada a una sensación de tensión interna de la persona y una pérdida de su autocontrol. Y es muy importante señalar que esta actividad no es una actividad motora productiva, muchas veces es repetitiva y la persona, digamos, repite su mismo discurso y repite sus mismas acciones y está fuera de su control y puede asociarse por momentos digamos, si no se detecta y se maneja correctamente, sobre todo a actos violentos por la persona. Sin embargo, es muy importante tener clara la diferencia con la violencia, que es un comportamiento utilizado, instrumentalizado por la persona para intencionalmente amenazar o infligirle daño a una persona. Entonces, fíjense que la diferencia quizás entre la agitación psicomotora y la violencia es que en la violencia la persona sí está controlando la situación, sí tiene una intención consciente y explícita de hacerle daño a alguien, mientras que en la agitación psicomotora la persona ha perdido su autocontrol y la actividad es una actividad desorganizada, repetitiva, sin una intención clara de hacerle daño a alguien. Y lo digo porque muchas veces los servicios de urgencias y en los hospitales generales confunden la agitación psicomotora con la violencia y cuando hay violencia por parte de un paciente, por parte de un familiar de un paciente, pues lo que uno debe hacer con la violencia no es manejarla médicamente por medio de un protocolo de agitación psicomotora, sino que se debe encargar de llamar a la policía, llamar a la persona de seguridad. Entonces, como lo hemos visto en redes sociales o en los medios de comunicación, si un familiar quiere agredir a un personal de salud, pues yo no lo voy a abordar como una agitación psicomotora, sino que cuido mi integridad como profesional de salud, llamo a la policía, llamo a la seguridad de la institución de salud y que seguridad y la policía se hagan cargo de esa persona, porque esto es un acto violento donde la persona intencionalmente quiere amenazar o infligir daño a otro y no es una agitación psicomotora. Entonces esa definición es clave por ese factor. Ahora es muy importante también identificar los factores de riesgo que hacen que una persona tenga mayor probabilidad de presentar una agitación psicomotora para identificar esos pacientes con mayor riesgo y ojalá prevenir el episodio de agitación psicomotora, que es lo que más se debería hacer. Entonces, ¿qué pacientes se agitan más? Los que tienen historia previa de agresión o de agitación psicomotora dentro del servicio. Entonces, sobre todo el personal que lleva más tiempo en el servicio, muchas veces dice el personal de enfermería, sobre todo, uy, doctor o doctora, tenga cuidado con ese paciente que siempre se agita en el servicio de urgencias y tiene unas agitaciones psicomotoras muy severas. Entonces, esa historia previa de agitación psicomotora es uno de los principales factores de riesgo. Y los que más agitan son los hombres, adultos jóvenes. El abuso de sustancias psicoactivas es otro factor de riesgo muy importante para agitación psicomotora. Y dentro de todos los síntomas de salud mental o de enfermedades mentales, los síntomas psicóticos
las alucinaciones o las ideas delirantes son los síntomas que más indican riesgo de que el paciente puede agitarse. Obviamente aquel paciente que llega sin adherencia a su enfermedad, a su tratamiento de su enfermedad mental, que no se está tomando el tratamiento y que por ende tiene su enfermedad descompensada, también tiene un riesgo importante. Se agitan mucho más las personas de nivel socioeconómico bajo porque tienen una dificultad mayor para controlar sus emociones, para respetar las figuras de autoridad y tienen más, eh, digamos, frecuencia de tender a sobrepasar los límites y a presentar como conductas externalizantes de agresión. También aquellas personas que tienen antecedente de maltrato físico o de abuso sexual, ya que cuando las personas han crecido en un entorno donde han sido abusadas sexualmente o tienen maltrato físico, pues han sido expuestas a violencia constantemente y entonces más fácilmente pueden pasar a la agresión o a la agitación psicomotora. Y un último factor de riesgo que es muy importante es el paciente con una enfermedad neurológica aguda. Este paciente quizás es el más difícil de identificar y es el más difícil de prevenir la agitación psicomotora porque son pacientes, por ejemplo, en un posictal después de un episodio convulsivo o durante un episodio convulsivo parcial complejo, no un episodio convulsivo tónico-clónico, o un paciente que llega confuso después de un accidente cerebrovascular. Son pacientes que súbita y rápidamente pueden presentar agitaciones psicomotoras y su cambio de comportamiento puede ser muy rápido y puede ser difícil de prevenir. Pero dejando de lado este grupo de pacientes neurológicos en que súbitamente pasan a el episodio de agitación psicomotora, es muy importante entender que la agresividad y la agitación psicomotora se va dando en un proceso gradual y escalonado. Y esto es muy importante identificarlo porque muchas veces el personal de salud desconoce este proceso y solo empieza a actuar cuando el paciente presenta agitación psicomotora o cuando ya presenta un episodio de agresividad y entonces en ese sentido se pierden muchos momentos de actuación para prevenir el episodio. Generalmente la persona está en el servicio de salud y se torna irritable, luego empieza a alzar la voz, luego empieza a tener inquietud motora, se baja de la camilla, empieza a deambular por el servicio, está como hablando muy fuerte, se ve, digamos, que está irritable en su afecto en ese momento. Luego empieza a hacer amenazas verbales y entonces que si no me dejan salir, que es que no me están poniendo atención y empieza a subir cada vez la voz, que es que yo si no me dejan salir voy a romper cosas, etcétera. Y entonces empieza a haber amenazas verbales. Luego la persona se torna en una postura combativa donde, digamos, cierra los puños, se acuclilla un poquito, digamos, y está dispuesto con toda la tensión muscular como a actuar frente a la agresividad que pueda recibir o lo que él perciba.
Ahora, dentro del proceso de manejo de la agitación psicomotora cuando se da, hay unos signos de alarma que me deben hacer pensar en que esta persona tiene una enfermedad médica no psiquiátrica que pone potencialmente en riesgo su vida. Si la persona viene con pérdida de memoria en los últimos meses, si la persona está muy desorientada y confundida, no sabe dónde está, y es incoherente su discurso, si la persona refiere una cefalea muy intensa, si la persona viene con un proceso de desnutrición y de pérdida de peso en los últimos meses y se ve caquética y en mal estado general, si la persona refiere una dificultad respiratoria o una disnea en el proceso de agitación psicomotora, debo tener mucho cuidado. Y pongo aquí la psicosis de nuevo porque si las personas no tienen ningún antecedente de salud mental, nunca ha sido visto por psiquiatría, nunca ha tenido un episodio de estas características y es el primer episodio que tiene, ese paciente debe ser de mucho cuidado porque así como puede ser un primer episodio psicótico por una causa psiquiátrica, también puede ser una encefalitis autoinmune, también puede ser un síndrome paraneoplásico. Entonces, esos pacientes que por primera vez presentan un episodio de agitación psicomotora, hay que vigilarlos muy cercanamente. Y en cuanto a los signos, pues las alteraciones en los signos vitales, si presenta disautonomía, si presenta hipertensión, si presenta una taquicardia muy importante, obviamente si presenta fiebre, pues debo pararle mucha atención a ese paciente y estar muy atento a las posibles complicaciones. Es muy importante durante o inmediatamente después de manejar la agitación psicomotora, sobre todo en aquellos pacientes que se presentan bajo el efecto de sustancias psicoactivas, en el examen físico detallar si tiene estigmas de trauma craneoencefálico. La persona tiene equimosis, tiene laceraciones, tiene hematomas, porque estos estigmas de trauma craneoencefálico nos indican que durante o antes de la agitación, antes de consultar al servicio de urgencias, la persona pudo haber tenido un trauma craneoencefálico y quizás esa sea la causa de su agitación psicomotora. Si la persona tiene anisocoria o disartria o incoordinación motora o ataxia o debilidad o rigidez o paresis, o sea, si tiene focalización neurológica de algún tipo, pues son signos que nos deben servir como alarma para pensar en una agitación psicomotora por una enfermedad no psiquiátrica y prestarle, digamos, atención y estudiar el caso más a fondo. Y dentro de las posibles condiciones que se pueden presentar en los servicios de salud con agitación psicomotora y que ponen en riesgo la vida de la persona, pues son aquellas personas que presentan un primer episodio de agitación, pero después de los 45 años, eso es muy sospechoso y nos debe hacer pensar en causas no psiquiátricas. Aquellos que tienen signos vitales anormales, focalización neurológica, evidencia de trauma craneoencefálico, intoxicación o abstinencia por consumo de sustancias psicoactivas, o aquellos que están muy confusos o con un deterioro de su estado de conciencia. Las condiciones clínicas que pueden presentarse asociadas a agitación psicomotora entonces son el trauma craneoencefálico, infecciones en el sistema nervioso central o sepsis en un paciente de un adulto mayor que por una sepsis está presentando un episodio de un delirium o un episodio confusional agudo, falla renal o falla hepática, sobre todo cuando se presenta o encefalopatía urémica o encefalopatía hepática por este compromiso renal o hepático. Aquel paciente que está agitándose, está en una hipoxia en este momento y lo que está pasando es que está confuso por la hipoxia y por eso se está agitando. Aquel paciente que tiene una hiper o una hipoglicemia muy severas y entonces por eso está con una alteración del estado de conciencia. En los adultos mayores es muy frecuente que el desorden hidroelectrolítico, sea hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, se asocien a un delirium
o un episodio confusional agudo y por eso sea la agitación psicomotora. La enfermedad tiroidea, sobre todo el hipertiroidismo que se presenta con una tormenta tiroidea, puede generar agitación psicomotora. Hablábamos de la epilepsia, bien sea inmediatamente después en un posictal de un episodio tónico clónico generalizado o cuando el paciente se presenta con una epilepsia parcial compleja donde tiene comportamientos desorganizados y repetitivos que pueden asociarse a agitación psicomotora. Hablábamos de los síndromes paraneoplásicos o de los cánceres que afectan por metástasis o son primarios del sistema nervioso central. Los eventos cerebrovasculares agudos, sobre todo en la región parietal, pueden generar cuadros de delirium o episodios confusionales muy severos o efectos adversos a medicamentos también pueden generar confusión y agitación psicomotora. Entonces son algunas de las condiciones en las que debemos pensar cuando el paciente se presenta con una agitación psicomotora y consideramos que es por una enfermedad no psiquiátrica. Ahora, una vez yo eh, trato de prevenir el episodio de agitación psicomotora y estoy pensando en las posibles causas de la agitación, lo siguiente que debo hacer o también debo implementar estas herramientas mientras estoy tratando de evitar el episodio de agitación y pensando en las posibles causas es manejar los factores ambientales para disminuir el riesgo frente a una agitación. ¿Qué quiere decir manejar los factores ambientales? Ese paciente que está en el proceso de escalonamiento hacia la agitación psicomotora, además de pensar en qué está haciéndolo entrar en ese proceso, debo manejar el ambiente que es parte de la prevención y el manejo de la agitación psicomotora. Entonces, si el paciente está así, yo debo llevarlo a un aislamiento relativo donde esté en un ambiente más tranquilo y con menos estímulos. Si está en una sala de espera o en una sala de observación con 60 pacientes al lado, 60 personas al lado, mucha bulla, muchos estímulos, mucho desorden, es más probable que el paciente se agite. Entonces yo lo saco de ahí, lo llevo a una sala de observación más tranquila, lo llevo a un consultorio si es necesario, donde esté con menos estímulos, donde no haya tanta bulla, donde no haya tantas personas y eso puede ayudar a que la persona se tranquilice. Debo pensar en la comodidad del paciente en el sentido en que esté en un ambiente más tranquilo. De pronto si quiere estar acompañado de un familiar porque se siente muy asustado, entonces de pronto pensar en que el familiar lo acompañe para que se tranquilice. Pensar si la persona de pronto quiere tomar un vaso de agua para tranquilizarse un poco y como respirar y eso, entonces uno le puede ofrecer, mire, quiere tomarse un vaso de agua para que se tranquilice un poco, aclarando que el vaso de agua que le voy a pasar pues es en un vaso plástico o en un vaso desechable y no en un vaso de vidrio que luego se puede convertir en un arma o en un elemento para infligir daño a otras personas o a él mismo. Debo retirar los elementos potencialmente peligrosos, entonces si hay tensiómetros de estos que andan como con un atril, si hay atriles, si hay vasos, si hay tazas que se puedan quebrar, eh, todos estos elementos, por ejemplo los patos metálicos donde los pacientes orinan, todos estos elementos con los cuales la persona puede utilizarlos dentro de la agitación psicomotora para infligir daño deben retirarse rápidamente y esto es muy importante. Siempre, siempre, y quizás es el factor que los va a ayudar más a prevenir ser agredidos dentro de un episodio de agitación psicomotora, siempre deben permanecer con una distancia y con un respeto del espacio personal de la persona. Entonces, yo no debo acercarme más de 2 metros a la persona por dos motivos. Primero, por mi protección personal, porque si la persona presenta una agitación psicomotora, pues es más difícil que me alcance dentro de esa agitación y que me termine agrediendo. Pero también porque si yo me acerco más y incurro en el espacio personal de ese paciente, la persona se va a sentir agredida, se va a sentir intimidada de poder reaccionar.
Entonces es fundamental mantener siempre el distanciamiento y el espacio personal mío y de la persona separados para que la persona no se sienta vulnerada y para que no me puedan agredir a mí. Y durante este proceso yo debo implementar unas estrategias de desescalonamiento de la agitación psicomotora o de la agresividad. Y estas estrategias son muy útiles para controlar ese proceso que decíamos de escalonamiento de la agitación. Entonces, son muy efectivas y yo diría que en casi todos los pacientes, si uno las utiliza de manera adecuada, ayudan a controlar el episodio de agitación psicomotora. ¿Cuáles son esas herramientas? Primero, la identificación del personal de salud. Es muy importante cuando voy a empezar a interactuar con un paciente, decirle, buenas, mi nombre es tal, yo soy médico o soy especialista de acá del servicio, porque esa identificación ayuda mucho sobre todo a las personas que están con un temor y con una sensación de persecución que disminuya un poco su prevención al reconocer que uno es personal de salud. Solo una persona debe interactuar con el paciente. Y esto es muy importante porque de pronto está el médico y está la enfermera y está el auxiliar y está el vigilante y todos están hablando con la persona al tiempo y eso genera confusión y genera caos. Entonces solo una persona debe hablar con el paciente para regular la conversación y para evitar como esa situación caótica. Y obviamente esa persona que interactúa con el paciente pues es el médico, o sea, ustedes. Hay que ser muy conciso. Una persona con agitación psicomotora no tolera que uno hable mucho y hable y hable y hable porque se empieza a desesperar. Entonces es muy importante que uno dé mensajes cortos, ¿sí? Es muy importante la postura que uno tiene y el contacto visual que uno hace con el paciente. Entonces yo no debo tener una postura amenazante, ni debo estar con los brazos cruzados, ni debo estar con los brazos en los bolsillos, sino que debo estar siempre con las manos expuestas para que la persona vea que no tengo nada en las manos. Si yo me meto las manos en la bata o en los bolsillos, puede pensar que de pronto ahí tengo un arma, tengo una inyección, cualquier cosa, digamos, y eso puede aumentar el temor que tenga. Entonces siempre debo estar con mis manos expuestas. Debo mirar más bien como al piso y a otros lados y evitar un contacto visual constante y directo con el paciente. No quiere decir que no lo pueda mirar, pero siempre mantener una postura de bajar un poco la cabeza, de flejar un poquito los hombros hacia abajo, de mostrar las manos como una postura de pasividad y sumisión es muy importante porque si yo entro sacando pecho con los brazos cruzados, con un tono de voz muy alto, pues eso lo que va a hacer es empeorar la excitabilidad que tiene la persona en ese momento y favorecer el riesgo de agresión. Mi tono de voz debe ser calmado, debe ser tranquilo, debe ser pausado. No sirve de nada gritar. Si el paciente grita y yo empiezo a subir el tono de voz, lo único que hago es que va a hacer que él grite más. Entonces no sirve hablarles con un tono de voz más duro y más fuerte. Y debo siempre reflejar tranquilidad y control con la situación. Yo creo que siempre que uno se ve enfrentado a esta situación le da temor y eso es entendible que uno tenga temor frente al paciente que se está agitando, pero a pesar de ese temor yo debo controlarme y debo reflejar tranquilidad y debo reflejar control de la situación. Debo escuchar al paciente, escuchar qué está diciendo, ¿sí? Y esto es muy útil porque muchas veces la causa de la agitación psicomotora es que el paciente tiene una necesidad que no se ha satisfecho. Entonces quiere llamar a su familiar y nadie le presta atención, todo el mundo lo ignora, le hablan duro, le hablan fuerte, el paciente está psicótico, se siente agredido y empieza a agitarse porque nadie ha prestado atención a eso que el paciente necesita. O el paciente está escuchando voces
y cree que lo van a matar esas voces y cree que alguien va a venir por él. Entonces, escuchar qué dice el paciente y escuchar por qué está presentando ese malestar intenso que está haciendo que empiece este proceso de escalonamiento es muy importante, porque escuchar es la única manera en que yo identifique qué deseos y qué sentimientos tiene la persona en ese momento. Tiene rabia, tiene tristeza, tiene susto, cuáles son los sentimientos que tiene y qué es lo que esa persona quiere, ¿sí? Identificar qué deseos tiene la persona no quiere decir siempre cumplir los deseos de esa persona. Si la persona quiere decir me quiero ir del servicio de urgencias y me quiero ir a mi casa y no quiero hospitalizarme, pues puede que no pueda ser posible ese deseo en ese momento, pero sí puedo identificar por qué no se quiere hospitalizar, cuáles son los sentimientos, le da susto porque cree que le vamos a hacer algo malo o tiene rabia porque considera que no tiene ningún problema y que no necesita estar hospitalizado. Entonces es muy útil escuchar a la persona. Es muy importante ponerse en el lugar de la persona. Entonces, si yo me imagino que estoy escuchando voces que me hablan en la cabeza y que estoy sintiendo que la CIA me está persiguiendo y que el mundo se va a acabar pronto y que me implantaron un chip en el cerebro y que a todos nos están controlando, pues es una sensación y es una vivencia profundamente catastrófica y que genera mucho temor. Entonces, si yo me puedo poner en la perspectiva de la persona, en el lugar de la persona y entender qué es lo que está viviendo, pues eso ayuda mucho a manejar ese malestar emocional, ¿sí? O si la persona está en un episodio de manía, donde se siente excelente, donde está lleno de energías, lleno de proyectos, donde digamos considera que no tiene ningún problema, al revés, que quiere ir a salvar el mundo, y uno le dice que se quedó hospitalizado, pues es entendible, digamos, la rabia y la frustración que eso puede generar. Entonces siempre ponerse en el lugar de la persona ayuda mucho a desescalonar la agitación psicomotora, el riesgo de agresión. Es muy importante validar los sentimientos y pensamientos de la persona. Y validarlos no quiere decir que uno está de acuerdo con ellos o que estamos de acuerdo que la CIA lo está persiguiendo o que estamos de acuerdo que tiene un chip en la cabeza. Validar los sentimientos quiere decir frases como me imagino que pues sentir que tiene un chip en la cabeza y que lo está persiguiendo la CIA, pues lo tiene muy asustado. Me imagino que se siente muy, digamos, muy frustrado de que lo vayamos a hospitalizar porque ahorita se está sintiendo muy bien y cree que no tiene ningún problema y entiendo que le genere malestar el pensar que se va a quedar hospitalizado. Entonces, no quiere decir estamos de acuerdo, no tiene problemas o estamos de acuerdo, tiene un chip en la cabeza, sino me imagino que si está teniendo o está pensando eso, se está sintiendo así y entiendo su situación. Orientar a la persona en cómo controlarse es fundamental. Entonces, mucho de lo que uno debe hacer en el episodio de agitación psicomotora es repetirle, y aquí luego viene un punto, la repetición es esencial, repetirle a la persona varias veces cómo controlarse. Entonces, venga, siéntese por favor. Entonces la persona se siente y luego vuelve y se para, siéntese, siéntese por favor, hablemos despacio, baje el tono de la voz para poderlo escuchar mejor, yo estoy dispuesto a escucharlo, venga, venga, siéntese por favor, siéntese aquí, por favor, hablemos, venga, tómese el medicamento por favor, tómeselo por favor y repetir este tipo de cosas, de orientaciones para que la persona se controle es muy importante porque lo que pasa en el proceso de agitación psicomotora es que uno le da esta orientación a la persona con tranquilidad, la persona lo hace, se calma por unos segundos o un minuto, pero luego vuelve y aún empieza el proceso de agitación. Entonces repetirlo es fundamental. Ofrecerle diferentes opciones de medicamento al paciente ayuda mucho, que el paciente se sienta vinculado, que el paciente se sienta tenido en cuenta dentro de las decisiones terapéuticas ayuda mucho a evitar una agitación psicomotora. Entonces, mire, le vamos a dar un medicamento para que esté un poco más tranquilo y para que este susto disminuya. ¿Quiere que se lo demos tomado o inyectado? ¿Sí? O le vamos a dar un medicamento, quiere que le demos lorazepam o clonazepam. Entonces, digamos,
tratar de vincular a la persona en las decisiones terapéuticas es muy importante para que la persona se tranquilice, dentro de lo posible obviamente. Y es muy importante ser optimista y brindar esperanza en el sentido en que si la persona se presenta con este cuadro de agitación psicomotora por una enfermedad mental, pues uno le dice, "Mire, tranquilo, las cosas van a estar mejor, vamos a aplicarle un medicamento que lo ayude a estar más tranquilo, que se le quiten estas voces que está sintiendo y que lo están asustando tanto. Entonces no se preocupe que este medicamento lo va a ayudar y estamos acá para ayudarlo y para brindarle apoyo en este momento difícil". Entonces esa actitud optimista es muy importante. Ahora, si todo lo anterior no funciona y la persona sigue en un proceso de escalonamiento de la agitación psicomotora y está en un riesgo inminente de agitación, es muy importante señalarle los límites de manera clara, pero firme y tranquila a la persona. Entonces decir, mire, entiendo que esté muy asustado o entiendo que esté muy preocupado o entiendo que esté muy frustrado, pero estamos en un servicio de salud y es muy importante que se tome el medicamento o que se aplique el medicamento, porque si no se lo vamos a tener que aplicar igual. Entonces es muy importante que permanezca aquí sentado, porque si sigue caminando y gritando en el servicio vamos a tener que aplicarle el medicamento. Entonces señalar esos límites de decir estamos en un servicio de salud. Entiendo sus preocupaciones, entiendo su malestar, pero hay otros pacientes y necesitamos que permanezca, digamos que los límites son estos, que esté aquí en el consultorio, que esté acá, que no amenace, que se tome el medicamento. Estos son los límites. Ayuda mucho a que el paciente entienda que hasta ahí puede llegar y que necesitamos que haga ciertas cosas de todas maneras, porque no le podemos, digamos, no podemos aceptar todos sus requerimientos. Y finalmente, si nada de eso funciona, pues está una estrategia que en la literatura se ha denominado como show of force, o una muestra de fuerza por parte del personal de salud, donde ya pues uno tiene una última conversación, pero la tiene con cuatro enfermeras o enfermeros grandes, ojalá, donde uno diga, mire, yo entiendo la situación, pero necesito que se deje aplicar el medicamento, porque si no nos toca inmovilizarlo y aplicarle el medicamento en contra de la voluntad y no queremos eso, pues porque no es la idea. Entonces, acá están los enfermeros, necesito que me colabore por favor, porque si no lo tenemos que inmovilizar. Entonces, cuando la persona ve el médico y cuatro enfermeros y ya sabe que lo van a inmovilizar, muchos pacientes acceden a que les apliquen el medicamento intramuscular o que se lo tomen, y la agitación psicomotora se evita. Dentro de este show of force no se debe involucrar a las personas de seguridad de una institución de salud por varios motivos. Nunca las personas de seguridad deben involucrarse en la agitación psicomotora, en el manejo de una agitación psicomotora. Nunca. Por varios motivos. Primero, porque si yo creo que está siguiéndome la CIA y veo una persona con un revólver que, digamos, va a participar de la control de la agitación psicomotora, pues yo no creo que me vaya a inmovilizar, sino que lo que creo es que me va a pegar un tiro. Entonces eso empeora esa sensación de persecución. Pero segundo, en el proceso de agitación psicomotora, puede que en algún momento el paciente tenga acceso a esa arma de fuego que está el vigilante tratando de ayudar a controlar al paciente. El paciente coge esa arma de fuego y, mejor dicho, como les digo a los estudiantes siempre, salen en las noticias. Entonces, nunca el personal de seguridad debe involucrarse en un manejo de una agitación psicomotora. Entonces, si definitivamente, a pesar de todas estas medidas que acabamos de discutir, el paciente presenta un episodio de agitación psicomotora, debo implementar medidas farmacológicas y físicas para controlar esa agitación psicomotora. Y primero vamos a hablar de las medidas farmacológicas. Los medicamentos que utilizo dentro de la agitación psicomotora están guiados por la causa que yo considero que está generando la agitación psicomotora. Entonces, si la agitación considero yo que es por una enfermedad médica no psiquiátrica, o por una intoxicación, o por una abstinencia a una sustancia psicoactiva específica, o por una enfermedad psiquiátrica, de eso dependen los medicamentos que voy a utilizar
y no todas las agitaciones psicomotoras se manejan con los mismos medicamentos. Ahora, los medicamentos deben ser utilizados solo si yo he implementado todas estas medidas anteriormente, entonces deben ser implementados junto con la restricción física como último manejo. Y es muy importante porque en las instituciones de salud y con todo el estigma que hay frente a las personas con problemas de salud mental, se darán cuenta que los profesionales de salud no consideran ni hacen todo este manejo por desconocimiento, porque no tienen tiempo, porque no les interesa y súbita y rápidamente piensan en el manejo farmacológico y en la restricción física sin abordar todos estos aspectos que hemos discutido. Entonces es importante recalcar que el manejo farmacológico y la restricción física es la última opción después de haber intentado todo lo que hemos discutido. Los medicamentos deben utilizarse para calmar el paciente, pero no para anestesiarlo. Entonces, es muy importante señalar que la dosis de los medicamentos y el repetir el esquema farmacológico lo que debe buscar es que el paciente esté tranquilo, de pronto ligeramente somnoliento, pero que no esté estuporoso. Ese es el nivel de sedación que buscamos con los medicamentos. El paciente debe participar en el proceso de elección porque sentirse inmovilizado físicamente por 4 enfermeros y atado a una camilla como el paciente lo siente, pues es una experiencia bastante difícil y perturbadora y uno, como les decía anteriormente, debe procurar que el paciente se siente incluido dentro de ciertas decisiones. Entonces uno puede discutir si el medicamento se lo va a tomar o es inyectado, o si se lo va a inyectar, si prefiere que se lo inyecte en el glúteo derecho o en el glúteo izquierdo. Y ese tipo de medidas ayudan un poco a que el paciente sienta que en algo puede tomar decisión y que no ha perdido completamente el control de la situación. Eh, y si el paciente puede colaborar y si por medio del desescalonamiento que hemos hablado, si el paciente, digamos, uno lo identifica tempranamente, identifica los factores de riesgo que tiene, lo aborda, le hace un seguimiento cercano, lo lleva a un ambiente tranquilo, es siempre preferible que el paciente tome los medicamentos a que termine en una inmovilización física y farmacológica con una inyección, porque pues como les digo es una experiencia que es muy difícil para el paciente y para la familia también. Entonces si el paciente lo abordo tempranamente, utilizo todos los mecanismos no farmacológicos para controlar la agitación y el paciente accede a tomarse el medicamento, pues podemos decir que ese sería el objetivo principal del manejo y no una inyección intramuscular. En cuanto a los medicamentos, pues hay dos grandes grupos que se utilizan en la agitación psicomotora: los medicamentos antipsicóticos y las benzodiazepinas. Los medicamentos antipsicóticos está el haloperidol, que en nuestro escenario y en nuestro contexto y en gran parte del mundo es el medicamento más utilizado para la agitación psicomotora. El haloperidol, como lo verán en la clase de antipsicóticos, tiene un alto riesgo de presentar extrapiramidalismos. Muy frecuentemente las personas que son sedadas con haloperidol generan posteriormente episodios de distonías agudos donde se generan contracciones involuntarias de la musculatura de la cara y el cuello que son muy dolorosas, y quizás por eso, digamos, debe utilizarse con precaución y siempre debe utilizarse o casi siempre en conjunto con benzodiazepinas o con un medicamento antihistamínico como la hidroxicina en ampollas para disminuir un poco el riesgo de estos extrapiramidalismos y de la distonía aguda. Con el haloperidol se debe evitar siempre la aplicación endovenosa. Esta es una práctica muy frecuente en la unidad de cuidado intensivo en pacientes que están en episodios confusionales agudos, y es muy importante evitar esa aplicación endovenosa porque la aplicación endovenosa de haloperidol a dosis altas, como ocasionalmente lo hacen en unidades de cuidado intensivo,
aumenta mucho el riesgo de arritmias que tiene el haloperidol y que es el siguiente punto. Entonces el haloperidol siempre se debe dar oral, ¿sí? En cualquier presentación en gotas o en tabletas, o se debe aplicar intramuscular, pero no se debe administrar endovenoso. Y es muy importante pensar en el riesgo que tiene el haloperidol en la prolongación del QT y por ende el riesgo que tiene de generar arritmias, sobre todo arritmias potencialmente fatales como taquicardias o fibrilaciones ventriculares. Entonces, si yo voy a aplicarle haloperidol a un paciente que tiene un riesgo cardiovascular importante porque tiene un antecedente de un infarto, porque está tomando, digamos, tiene un antecedente de una arritmia, está tomando un medicamento para controlar esa arritmia, o tiene otros factores de riesgo cardiovascular, eh, antes o después de la aplicación del haloperidol debo tomarle un electrocardiograma para ver si cómo está el QT. Si el QT está por arriba de 500 milisegundos, el QT corregido, pues debo monitorizar ese paciente cercanamente y debo evitar aplicarles nuevas dosis de haloperidol. Entonces, aquellos pacientes en los que debo tener cuidado con el haloperidol es en los pacientes con cardiopatías, también en los pacientes con desórdenes hidroelectrolíticos, sobre todo la hipercalemia, puede, digamos, favorecer también arritmias importantes. Como lo decía, se debe evitar el uso de haloperidol y si lo voy a utilizar debo tener aún más precauciones en este sentido. Y también aquellos medicamentos, aquellos pacientes que están tomando otros medicamentos que prolonguen el QT corregido. La otra opción, cuando el haloperidol no se va a utilizar de antipsicóticos, pues son los antipsicóticos de segunda generación, como la risperidona o la olanzapina, que son medicamentos que tienen menos riesgo de presentar extrapiramidalismos, pero son igualmente efectivos como antipsicóticos. Y en el caso de la olanzapina, como lo veremos, pues es el medicamento de elección para aplicación intramuscular porque es un medicamento antipsicótico que tiene un efecto de sedación muy importante. Entonces, cuando se utiliza la olanzapina para sedación, no le doy además benzodiazepinas porque tiene ya un efecto por sí sedante importante. Cuando voy a utilizar la risperidona oral, ahí sí le doy risperidona y una benzodiazepina si lo necesita. Eh, y la olanzapina tiene una ventaja y es que hay una presentación que viene en ampolla para aplicación intramuscular de efecto rápido. Entonces puede utilizarse como esquema de sedación intramuscular solo la olanzapina. Por otro lado, las benzodiazepinas, pues las benzodiazepinas tienen un riesgo de hipotensión que es importante y también tienen un riesgo de depresión respiratoria, aunque este riesgo, que es el que más nos preocupa con las benzodiazepinas, la verdad es que desde el punto de vista basado en la evidencia es un riesgo menor que el de la hipotensión. Entonces, la depresión respiratoria con las benzodiazepinas sobre todo se da en dos casos muy importantes. Cuando hay una sustancia, cuando el paciente está como intoxicado con una sustancia depresora del sistema nervioso central, o sea, viene con una intoxicación alcohólica y yo además le coloco benzodiazepinas, viene con una intoxicación por heroína o por fentanil y yo además le coloco benzodiazepinas. En ese caso hay que tener mucho cuidado con las benzodiazepinas en cuanto a la depresión respiratoria. Y el otro caso donde se debe evitar el uso de benzodiazepinas es en aquellos pacientes que tengan un compromiso respiratorio de base importante. Entonces tiene un EPOC muy importante y es oxígeno requiriente, pues evito al máximo utilizar las benzodiazepinas. Siempre que voy a utilizar las benzodiazepinas debo tener un carro de paro con flumazenil, que es el antídoto de las benzodiazepinas, porque en dado caso que haga una depresión respiratoria, pues le aplico flumazenil y se revierte inmediatamente el efecto. Y en los adultos mayores con delirium, como lo vamos a ver más adelante,
se debe evitar el uso de benzodiazepinas. Entonces, si yo tengo en el piso de medicina interna un paciente de 76 años que está en un episodio confusional agudo y se está agitando a las 2 de la mañana porque tiene una sepsis de origen urinario, en ese paciente médicamente enfermo y que la causa es la enfermedad no psiquiátrica, es un delirium, debo evitar el uso de las benzodiazepinas porque las benzodiazepinas empeoran el estado confusional y perpetúan el delirio. Ahora, teniendo en cuenta esos principios generales sobre el manejo farmacológico de la agitación psicomotora, vamos a hablar de los tres casos de agitación psicomotora y cuál es el manejo o el esquema farmacológico. Entonces, en el caso del manejo de la agitación psicomotora por una enfermedad mental descompensada, el manejo es con una antipsicótico, la olanzapina, sola, como lo dijimos, o el haloperidol más una benzodiazepina si yo voy a aplicarlo intramuscularmente. Entonces la ampolla de olanzapina viene por 10 miligramos, le aplico una ampolla o le aplico 5 miligramos de haloperidol y 5 miligramos de midazolam. ¿Sí? Es el esquema de sedación más frecuentemente utilizado. Si yo le voy a dar por vía oral el medicamento, le doy olanzapina sola o le puedo dar risperidona con una benzodiazepina o haloperidol con una benzodiazepina. Ese es el esquema del manejo farmacológico para la agitación por una enfermedad psiquiátrica. Para el caso de una agitación por una enfermedad general, debo evitar el uso de las benzodiazepinas, sobre todo si son pacientes mayores de 60 años, porque lo primero que debo pensar es que el paciente esté en un estado confusional por una descompensación general de su salud por un problema grave y las benzodiazepinas pueden empeorar ese cuadro. Y también en el caso de muchos de los problemas neurológicos, pues el riesgo de empeorar la confusión o deteriorar el estado de conciencia es importante. Entonces, si tiene una agitación psicomotora por un hematoma subdural y el paciente está herniándose y yo le coloco una benzodiazepina, pues puedo, digamos, deteriorar más rápidamente su estado de conciencia. Entonces, si es por una enfermedad general, lo manejo solo con antipsicóticos, bien sea haloperidol, bien sea risperidona o bien sea olanzapina. Y si la causa no es evidente en este momento, entonces, pues como primera opción, utilizo una benzodiazepina de un efecto muy corto como un midazolam mientras amplío la historia clínica, mientras veo qué pasó, mientras le tomo unos exámenes básicos y si no, pues le doy un antipsicótico como la olanzapina o la risperidona. Y pues si no tengo ninguna de esas dos opciones o si el cuadro se perpetúa a pesar de una dosis única de benzodiazepina, puedo darle haloperidol más benzodiazepinas mientras establezco cuál es la causa. En el caso de la agitación psicomotora, como pueden ver ahí no está la agitación psicomotora por una intoxicación a una sustancia psicoactiva ni por una abstinencia, porque ese tema lo abordaremos bajo el tema de sustancias psicoactivas y uno de los temas que vamos a abordar dentro de las sustancias psicoactivas es precisamente el manejo de las intoxicaciones y de las abstinencias, porque ese manejo depende de qué sustancia psicoactiva es, no es lo mismo manejar una intoxicación por alcohol que manejar una intoxicación por cocaína que manejar una intoxicación por heroína. Entonces este tema de las sustancias psicoactivas lo abordaremos en otro espacio. Y cuando vamos a hacer entonces la inmovilización física debemos tener en cuenta los siguientes principios. Lo primero es que siempre la inmovilización física debe ser dirigida por un único líder y no todos los miembros que van a participar en la inmovilización física deben dar órdenes. Siempre el procedimiento debe ser coordinado por una única persona y esa única persona debe ser el médico. El médico es el que da la orden de inmovilizar físicamente a la persona y es el que coordina el proceso de inmovilización. Siempre que voy a hacer una inmovilización física debe haber mínimo 4 personas. Pueden ser 4 personas incluido al médico como una de esas 4 personas o idealmente otras 4 personas, otros 4 enfermeros
y el médico coordina y lidera la inmovilización sin participar en la contención de las extremidades y de la persona. Las inmovilizaciones pueden ser de 2 puntos, los dos miembros superiores, de 3 puntos, dos miembros superiores y un miembro inferior, o de 4 puntos. Generalmente, cuando se va a iniciar el proceso de inmovilización física, se hace una inmovilización en 4 puntos de los dos miembros superiores y los dos inferiores, y en el proceso en que el paciente se va recuperando de la sedación farmacológica, se va haciendo un proceso gradual de desinmovilización donde se libera un miembro inferior, luego se libera el otro miembro inferior y luego finalmente se liberan los miembros superiores si es el caso. Es muy importante señalar que antes de realizar una inmovilización física se deben agotar todas las alternativas que hemos discutido durante esta clase. Y esto es muy importante porque hay que entender que el ser restringido físicamente genera una sensación de vulnerabilidad y de vulneración de la dignidad muy importante, y por eso es muy importante prevenir la agitación, por eso es muy importante abordar tempranamente el escalonamiento de la agitación psicomotora, por eso es muy importante ofrecer oportunamente un manejo farmacológico, y solo en el caso en que estas estrategias no hayan podido tener resultado y el paciente termine en una agitación psicomotora importante, se debe utilizar la inmovilización física. Y cuando realizamos este procedimiento, siempre debemos procurar preservar la dignidad del paciente por las implicaciones para el paciente y para la familia que esto tiene. Y la manera de preservar la dignidad del paciente implica el realizar un acompañamiento frecuente una vez la persona está inmovilizada, verla cada 5 minutos, cómo sigues, cómo estás, cómo van las manos y los pies, cómo te estás sintiendo con el medicamento, ese acompañamiento frecuente que no implica lo inmovilicé, lo reduje y entonces lo dejo en una esquina. Debe darse ojalá con la mayor privacidad posible, tratar de no inmovilizar los pacientes en mitad de toda la sala de espera donde hay 40 personas mirando, sino ojalá en un ambiente un poco más privado, donde los familiares también no estén presentes, porque creo que es una situación muy difícil también para la familia, entonces uno le pide a la familia que se retire. Y siempre debo estar durante el proceso preocupado por la comodidad del paciente y por el cuidado físico. Entonces, una vez inmovilizamos al paciente, eh, el paciente, digamos, uno está pendiente en ese proceso de movilización, cómo vas, ven, te vamos a aplicar el medicamento, cómo te estás sintiendo, así está bien, y digamos, demostrar una actitud genuina de preocupación por el bienestar y la comodidad dentro de las posibilidades del paciente. Y el procedimiento de inmovilización física se debe implementar como cualquier otro procedimiento médico, con tranquilidad y con familiaridad. Este no es un momento para correr, este no es un momento para gritar, este no es un momento para exaltarnos, este no es un momento donde haya confusión. Como cuando se está haciendo un procedimiento quirúrgico, todo debe ir tranquilamente, todos deben seguir las órdenes, todos deben saber qué están haciendo. Entonces uno habla, reúne a los enfermeros y les dice, bueno, ustedes van a participar, usted se encarga del miembro superior derecho, usted del izquierdo, usted del miembro inferior izquierdo, usted del derecho. Cuando yo les diga a la cuenta de 3, vamos a inmovilizar a la persona cuando les dé la señal. Por favor tengan preparado el medicamento, ya tienen la jeringa con el medicamento ahí listo, vamos a hablar con él, vamos a ver si de pronto, o con ella, vamos a ver si de pronto nos permite la aplicación del medicamento y no requiere la inmovilización física, pero en el caso de que la requiera, entonces yo les doy la señal y todos al mismo tiempo cogemos una extremidad para que no nos vayamos a lesionar ninguno del equipo ni el paciente. Entonces uno va, habla con el paciente, hace un nuevo intento de desescalonamiento de la agresividad con un show of force, le ofrece la posibilidad de aplicar el medicamento intramuscular sin que haya la inmovilización física, pero en caso de que esto no sea posible, uno hace la señal, dice 1, 2, 3, listo, y vamos, inmovilizamos al paciente, cada uno coge su extremidad correspondiente
al mismo tiempo, y generalmente cuando el paciente se siente ya retenido, digamos así, o inmovilizado, generalmente se tranquiliza un poco y él ya sí sabe que ha sido inmovilizado y digamos que hay poca posibilidad en ese sentido de seguir como luchando y se resigna un poquito, y entonces ahí es donde uno lo calma, donde uno le explica que le vamos a aplicar un medicamento para que esté tranquilo, que vamos a estar pendiente, que sabemos que está pasando por un momento difícil pero que nuestra intención es ayudarlo, y le aplicamos el medicamento correspondiente. Ahora, la inmovilización física nunca debe ser un método de castigo o de retaliación, o se debe aplicar por conveniencia, porque es que este señor está muy cansón en la noche, porque no nos deja dormir en el turno, porque es que está hablando muy duro, entonces ahí en la camilla, entonces vamos a inmovilizarlo y vamos a sedarlo. Nunca se debe aplicar una inmovilización física o farmacológica por conveniencia o por castigo. O es que le habló feo al médico, o es que fue grosero por una enfermera, con una enfermera, entonces lo vamos a inmovilizar y lo vamos a sedar y lo vamos a mantener ahí amarrado. No debe aplicarse, es una práctica que tristemente sigue siendo frecuente en los servicios de salud, y es muy importante que ustedes entiendan las implicaciones que tiene el ser inmovilizado física y farmacológicamente para la persona y para la familia de la persona, y la vivencia eh, tan dolorosa que puede ser para ambos, y por ende debe evitarse al máximo llegar a ese punto. Entonces es muy importante solo aplicar la inmovilización física y farmacológica cuando haya un riesgo inminente para el paciente y o para terceros en un episodio de agitación psicomotora, y de resto no aplicarla. Y finalmente yo, una vez inmovilizo al paciente, pues debo ampliar la historia clínica para aclarar cuáles son las posibles causas de esa agitación psicomotora, cuál es la historia de tratamiento de esa persona, cuándo fue la última hospitalización, con qué medicamentos venía, cuándo se los dejó de tomar, qué sustancias consumían, cuándo fue el último consumo, etcétera, etcétera. Debo hacer una frecuente monitorización de la circulación de las extremidades, porque es una de las complicaciones de la inmovilización física el generar isquemia distal. Entonces debo estar pendiente del llenado capilar de las cuatro extremidades al menos cada media hora. Debo hacer una monitorización de los signos vitales y del estado de conciencia de la persona durante cada media hora durante el proceso de sedación, hasta que se recupere completamente el estado de conciencia. Y la camilla ojalá debe estar ubicada en 45 grados para evitar los riesgos de broncoaspiración. Debo revisar el tratamiento que venía teniendo la persona, y con esa información y con la historia clínica debo plantear un abordaje del paciente con el equipo terapéutico. Entonces le informo al personal de enfermería que cuando el paciente vaya recuperando el estado de conciencia, la idea es instaurar un manejo por vía oral con este y aquel medicamento, que vamos a trasladarlo a la unidad de salud mental, que vamos a iniciar el proceso de remisión, lo que sea que vaya a ser el tratamiento de la persona, y debo concordar ese tratamiento e informar ese tratamiento al resto del equipo terapéutico. Las personas deben estar inmovilizadas el menor tiempo necesario. Como lo decíamos, no debo mantener una persona inmovilizada por conveniencia, porque es más fácil, porque no le tengo que parar bolas, porque no tengo que gastar tiempo en su seguimiento. Generalmente los pacientes que requieren agitación psicomotora son pacientes que demandan tiempo, y es difícil en un entorno como urgencias donde no tenemos el tiempo suficiente para abordar los pacientes completamente y veces, pero debemos entender que hay que hacerle un seguimiento cercano a ese paciente, y que no lo debemos mantener inmovilizado o lo debemos mantener inmovilizado el menor tiempo posible.
Una vez el paciente está recuperando su estado de conciencia después de la sedación, tengo una conversación con el paciente donde le explico cuáles fueron los motivos de la inmovilización, te inmovilizamos porque estaba este riesgo, porque es importante esto, entendemos lo que estás viviendo, creemos que esto es lo que está pasando, vamos a iniciarte este manejo farmacológico, es importante que nos colabores tomándote el medicamento, porque pues si no puede, digamos, pues te tenemos que aplicar el medicamento por otras vías, y que uno discuta con el paciente cuál es el plan terapéutico a seguir, y uno mide qué tan colaborador va a ser el paciente con ese tratamiento o qué tanto riesgo de un nuevo episodio de agitación hay. Y de acuerdo a la actitud del paciente, uno primero, como lo decíamos, va desinmovilizando primero un miembro inferior, luego otro miembro inferior y finalmente desinmoviliza al paciente y continúa con un proceso de monitorización cercana, previniendo nuevos episodios de agitación. Y si el familiar ha estado presente durante el proceso de inmovilización física y farmacológica, una vez hago el proceso de inmovilización es muy importante hablar con el familiar, explicarle los motivos de la inmovilización, ampliar la historia clínica y explicarle también cuál va a ser el plan terapéutico, porque como les digo, para los familiares también es difícil y doloroso observar ese proceso, entonces uno después del procedimiento debe dar una retroalimentación al familiar y brindarle un poco de apoyo porque es difícil para la familia también. Entonces espero que esta clase pueda ser útil para brindarles conceptos y habilidades que les permitan manejar de una manera eficiente y humana el proceso de agitación psicomotora de un paciente en los servicios de salud, y nos veremos en una próxima oportunidad.